9 años iniciamos a reunirnos cada domingo. Muchos de nosotros no éramos todavía parte siquiera de esta iglesia. Nació en la sala de una casa y el cómo nació la iglesia, un hombre en otro lugar, con otro idioma, con otra cultura, desde muy joven, adolescente, experimentó amor por México, ¿no? Muchos de ustedes conocieron a David, el plantador de esta iglesia, y hemos recibido, por gracia de Dios, el ser su iglesia utilizando personas comunes y corrientes. De hecho, creemos que la iglesia está compuesta por personas comunes y corrientes y que no necesariamente tienes tú que hacer algo para que puedas formar parte de la iglesia de Dios. La obra completa es de Jesús y de su obra y lo que Él ya ha hecho por nosotros. Pero gracias a Dios que ha levantado hombres valientes que están extendiendo su reino. Y gracias a Dios porque eso sucedió hace 9 años. La historia lleva más años, tal vez 30 años, no sé, pero hace 9 años que fue consumado el plantar una iglesia en México, en León, Guanajuato. Y damos muchas gracias a Dios también porque hoy, el día de hoy, es el primer día que la iglesia en Querétaro se reúne presencialmente. Nunca fue como planeado. Yo me enteré ayer, que era la primera reunión presencial, cosa que nos llena de mucho, pues de mucha alegría, ¿no? Gracias a Dios por la gente que después de 9 años de ser iglesia aquí en León salió de aquí de Mosaico, de esta iglesia, y ahorita está en Querétaro, está con otras personas de otra ciudad, con otra cultura, con otras historias, pero están haciendo iglesia. Y gracias a Dios por eso. Entonces, quiero invitarles a que oremos, a que tomemos un tiempo para orar, dando gracias a Dios por esta plantación de iglesia en Querétaro, que a quien estamos apoyando con todo lo que tenemos como iglesia, con todo lo que podemos hacerlo. Estamos apoyando a esta iglesia, a esta plantación, todavía esta misión ahí en Querétaro, por Mario, Atanasio, Job, Oscar, otra persona que está allá. Y pues les parece si oramos agradeciendo a Dios no solo por 9 años aquí, pero también por la historia que hoy está comenzando en Querétaro, y que Dios levante una iglesia también para su gloria, para sus propósitos, y que después de un tiempo también puedan enviar a personas hacia otros lados, y pues el reino de Dios, las buenas noticias de lo que Él ha hecho, pues siga creciendo. ¿Les parece? Vamos a orar por esto. Gracias, Dios, gracias porque, Señor, te ha placido, y tú que eres el Dios sobre los tiempos, hacernos tu iglesia y nacer, Señor, en la mente, en el deseo, Señor, de otras personas, pero hoy estamos aquí reunidos por lo que tú has hecho, Jesús. Y hoy oramos, Padre, agradeciendo lo que tú ya estás haciendo y vas a hacer también usando esta plantación en Querétaro. Quiero agradecerte por la vida de estos hombres que están pues disponiendo su tiempo y sus recursos para salir de esta ciudad, de irse a Querétaro, por Mario, Atanasio, Job, por Oscar, sus esposas, sus familias, Señor. Padre, gracias por las personas que están siendo parte de este núcleo que están haciendo. Gracias por este Soma Querétaro, no sé cuál vaya a ser el nombre, pero gracias porque tú estás haciendo tu obra también en esta ciudad cercana, Señor. Y gracias porque providencialmente también has querido que en este mismo mes, pues esté sucediendo lo que hace 9 años estaba pasando de este lado, Señor, ahora en Querétaro. Padre, prospera esta iglesia. Te pedimos que tu espíritu cuide, Señor, que tu espíritu pastorea esta iglesia, que levantes hombres y mujeres disponibles y comprometidos contigo y con su iglesia, Señor. Hombres y mujeres capaces
para discipular a otros con carácter, Señor, para poder llevar tu verdad, confrontar con amor, Señor, y poder, Señor, formar discípulos, madurar discípulos también para tu gloria, Señor. Bendice a esta ciudad, bendice a las iglesias que están allá, bendice, Padre, a nuestros amigos de Lumina, a Horizonte, Señora. Gracias porque hay un buen avance del Evangelio en esta ciudad, Señor, pero creemos que también, Señor, hay mucha gente que necesita, Señor, escuchar tu verdad, escuchar tus propósitos. Y Padre, sigue levantando no solo en Querétaro, aquí mismo en León, en la zona sur, en la zona norte, en este lugar, Señor, aquí en el viejo lindero, Señor Padre, tú haz tus propósitos y solamente déjanos estar atentos para que podamos, Señor, sumarnos a las cosas que tú ya estás haciendo, trabajar en las áreas donde tú ya estás trabajando anticipadamente. Déjanos estar atentos a ti, a tu espíritu, sensibles a tu voz, a tu guianza, Señor. Y gracias por tu obra en Mosaico, en León y en Querétaro, Señor. Gracias por la familia de David Horn, del plantador. Dios sigue bendiciendo sus vidas, a su familia. Y gracias, Señor, por crear tu historia, Señor, y hacernos parte de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una persona que ha estado siendo parte de estos, no solo de estos 9 años, pero también de todo el tiempo detrás. Les decía que un adolescente hace unos 30 años dijo, yo un día quiero ir a México y plantar. La mamá de este chavo, ahora señor, chavorruco, ha sido parte de estos 9 años. Y les quiero platicar algo que está pasando con ella. Quiero que oremos también por ella, que nos animemos a escuchar y a ver la fidelidad que Dios también tiene de esta iglesia a través de personas que quizá muchos de nosotros ni conocemos, pero hace poco ella escribió esto: hola, hace 2 semanas que regresé a casa del hospital. Estuve en el hospital la mayor parte de agosto. Me operaron ambos senos para hacerlos similares después de la extirpación del cáncer. La patología muestra que lo quitaron todo y no había nada en los ganglios linfáticos. 3 días después de estar en casa, tenía mucho dolor y fui al hospital. Nuevamente donde determinaron que mi intestino delgado no funcionaba y estaba retorcido. Tuve una cirugía de emergencia por eso y no comí nada durante aproximadamente 2 semanas. Las incisiones en los senos no sanaron en algunos lugares y se están abriendo. Me hacen vendajes 2 veces al día. El martes pasado mi mamá tuvo una hemorragia gastrointestinal y se cayó en el baño rompiéndose el cuello C2. Y ahora también una hemorragia en su cerebro. Ayer fueron trasladados del hospital a un centro de rehabilitación. Estoy agradecido por las oraciones y muy contento de que la iglesia se fortalezca, y estoy seguro de que la celebración será para la gloria y la gran fidelidad de nuestro Dios. Me alegro de haber podido una vez estar allí para celebrar un aniversario. Eso nunca lo olvidaré. No he sido lo suficientemente fuerte físicamente como para ir al banco a enviarles las ofrendas, y me perdí del mes pasado porque estaba en hospital, pero pronto, ¿está bien? Amor a todos y que Dios les bendiga. Roberta Horn. Ella es una persona que apoyó a este adolescente cuando estaba con su deseo de venir a México, pero también le ha apoyado, lo ha soportado el tiempo que estuvo acá, y a esta iglesia también, no solamente constantemente cada mes enviando una remesa para los gastos que tenemos, pero también en sus oraciones. Y hoy creo que como iglesia es tiempo de no solamente de regresar un poco hacia ella, pero también de voltear hacia Dios y pedirle sanidad completa para Roberta, que siga dando paz a su corazón, que siga el Señor pues sanando sus enfermedades. Como ven en este mensaje hay bastante dolor físico, hay bastantes problemas, y bueno, que creemos que
que Dios no nos abandona ni aún en medio de situaciones así. Entonces, me gustaría que oráramos, pero no me quiero aventar yo todo el de corrido. Entonces, sé que a lo mejor la agarro de sorpresa, pero Sarita, ¿me puedes ayudar a orar por Roberta? Y y juntos que oremos con ella. Sarita también ha estado en contacto con Roberta. De hecho, este mensaje fue enviado a Sarita y ella nos lo comparte. Y pues oramos por esto. Padre mío, en esta mañana que estamos aquí reunidos como iglesia, queremos orar por la salud de toda la familia Horn, Señor. Tú conoces la situación que están pasando, conoces sus enfermedades, sus dolores, las pruebas, Señor, tan difíciles de salud. Oramos, Señor, y te damos gracias por sus vidas, te damos gracias por toda la bendición que ellos han sido a través de todos estos años, por su fidelidad, por su amor a esta iglesia, por ayudarnos durante tanto tiempo. Oramos, Señor, por Roberta, oramos por su mamá, oramos por su esposo, Señor. Oramos por la salud, Dios. Te pedimos que tú derrames de toda tu bendición sobre de ellos, que salgan pronto de cada una de las enfermedades que están sufriendo, que ninguno de ellos queden con secuelas, Señor. Sabemos que tú estás con ellos y que tú les das la fuerza, que su fe, Señor, está fuerte en ti. Te damos gracias por ese amor, Señor, que han dado a esta iglesia y los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Sarita. Y por favor, continuemos orando. En tu tiempo de oración te invitamos a que oremos por Roberta y por este tiempo tan difícil que están viviendo, pues físicamente en su salud. Que el Señor les siga dando fuerzas y que también sane. Dios puede hacer cosas grandes. Quiero compartirles esto que hemos escuchado constantemente acerca de nosotros. Quiero invitarte a que abras bien tus oídos, a que escuches cada palabra de esto, porque es un recordatorio no solo de lo que somos, pero también de lo que hacemos como iglesia. Somos mosaico, un montón de fragmentos de cerámica o vidrio. Podrían ser un desecho olvidado y menospreciado, o pueden ser también las piezas con las que se forma un mosaico bello y deslumbrante. Nos llamamos Soma Mosaico porque Dios, en su amor y misericordia, nos ha juntado como pedazos rotos, nos levantó y colocó en una base firme para que juntos formáramos algo especial que no hubiéramos sido por nuestras propias fuerzas y por separado. La belleza de esta nueva forma integrada es dada por Jesucristo y existimos como parte de un solo cuerpo, comprometidos en hacer y madurar discípulos de Jesús, equipar personas y plantar iglesias. Soma Mosaico es una obra maestra para su gloria. No somos solamente individuos separados que van ahí solitarios con sus luchas. Creemos que la iglesia y razón por la cual nos llamamos Soma Mosaico es porque cada uno de nosotros somos un pedacito de estos vidrios, de este mosaico, pero que en sí mismos no damos forma, no tenemos una forma como tal. Pero Dios a través de Jesús ha diseñado su iglesia y nos ha traído de andar ahí errantes, muchos de nosotros necesitados de salvación, a lo mejor heridos con heridas profundas de nuestro pasado, pero Él ha decidido traernos y colocarnos en una base firme para presentar públicamente, por decirlo así, delante de Dios, una obra de arte preciosa. Y todo esto, cada mosaico separado, cada pequeño pedacito es uno de nosotros que en sí mismo no podemos hacer nada. Decía esto que leía: en nuestras propias fuerzas no podemos dar obra a todo lo que Jesús está mostrando. Eso lo hace la iglesia reunida, la iglesia unida, lo que llamamos la congregación junta, ¿no? Y damos gracias a Dios porque somos un mosaico, pero no solo eso, somos
soma, somos el cuerpo, es lo que quiere decir esta palabra. Cada pedacito de personas, cada individuo, cada persona colocada en una base firme, da forma a todo el cuerpo que dice la Biblia, a todo el cuerpo que es la iglesia. Entonces, grato saber que no estamos solos, que no estamos diseñados para luchar, para vivir, para sufrir, para celebrar solos. Necesitamos un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia y por eso somos Soma Mosaico, una comunidad de discípulos que han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo, adoptados por el Padre y enviados por el Espíritu Santo con el propósito de continuar extendiendo el reino de Dios a través de la proclamación y demostración. Esa es parte de nuestro compromiso como iglesia. No solamente decir que Dios ama, no solamente proclamar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, pero que también lo podamos demostrar con nuestra vida, con lo que hacemos, con la forma en que estamos en una fiesta, en que celebramos, en que comemos, en que nos reunimos, nos escuchamos y demás. Estamos comprometidos como iglesia no solamente en la proclamación, pero también en demostrar al Dios en el que creemos con nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, no solamente un domingo. Muchas veces yo les he comentado, de algún modo es fácil estar en un domingo en un ambiente como este, reunidos, cantando, orando quizá, pero ¿qué tal a mitad del tráfico? ¿Qué tal a mitad de semana cuando las cosas se complican en la chamba, cuando a lo mejor los recursos se esconden o demás? Creo que en todos esos escenarios estamos llamados y hechos para demostrar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos una iglesia en León que a través de la proclamación y demostración del Evangelio de Jesús en su vida cotidiana rompe con la pesada religiosidad y corrige las enseñanzas falsas del mundo con las verdades de Jesús, siendo una familia de discípulos equipados por Dios con talentos y dones para la misión de amar y servir a nuestra ciudad. Nuestra misión es hacer discípulos de Jesús, equipar personas y plantar iglesias. Eso es parte no solo de lo que somos, pero también de las cosas que hacemos comprometidos, especialmente en esta ciudad, no solamente en hablar, en proclamar y en decirle a las personas tienes que hacer esto. Eso la religión misma lo hace. Lo que queremos es realmente construir, facilitar y proveer a las demás personas el apoyo, ser la herramienta que Dios use para formar discípulos de Jesús y madurarlos para Él. Ese es el compromiso que tenemos como iglesia y yo personalmente quiero darle gracias a Dios por todos estos 9 años, parte de la historia. Ok, nada más para cerrar este tiempo de convivencia, vamos a compartir un poco de la palabra de Dios. Ahorita tienes tiempo, si quieres moverte de tu lugar, si ya te alcanzó el sol y quieres acomodarte, te vamos a dar un poco de tiempo. Mientras te comunico que cuando terminemos, no te vayas, el plan es seguir conviviendo juntos. Mandamos preparar mole con arroz para que disfrutes. Por favor, te quedas a acompañarnos, a convivir, a platicar, porque el día de hoy estamos celebrando un año más de estarnos reuniendo, como ya lo escuchaste varias veces. Y mi nombre es René, yo estoy aquí desde el principio y Dios me ha dado la bendición de ver a los que han llegado a este lugar y cómo Dios ha ido transformando el corazón de la gente, cómo Dios va cambiando la persona, cómo Dios va dominando a los que son más rebeldes y Dios va haciendo nuevas creaciones en cada uno de ustedes. Y el propósito de la iglesia es precisamente ese, el propósito de tu salvación es que no seas lo mismo que eras antes de conocer a Jesús. Y
Voy a tratar de seguir las notas para desarrollar el mensaje. Primero quiero dar gracias a Dios por este día, por este aniversario, por la vida de cada uno de ustedes. Le quiero dar gracias a Dios por la salvación que tenemos en Jesucristo, porque eso nos da un lugar en la familia de Dios. Eso nos da un lugar frente a Dios por la eternidad. Eso es lo que es la salvación. Si no te has preguntado dónde vas a pasar la eternidad un día que mueras, si no estás con Jesucristo, la eternidad va a ser alejado de Dios. Pero la salvación es precisamente que la ira de Dios fue puesta en Jesucristo y eso nos da un lugar en su presencia. Y quiero dar gracias a Dios por eso. Ese es el propósito de la iglesia, en realidad. Dar gracias continuamente por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es viendo hacia la madurez en Cristo. Y el propósito es que veamos esto como la visión de la iglesia, como la meta que queremos alcanzar en cada uno de ustedes, como la luz que estamos siguiendo como dirección, madurar en Cristo. Que nuestro caminar, que cada año que celebramos aniversario, tú no seas el mismo que eras antes, que hace un año, sino que tu relación con Cristo vaya mejorando, que lo conozcas más, que te sometas más a su voluntad, que veas la vida y tomes la vida de otra manera, como alguien que conoce al Dios que hizo toda la creación. Ese es el propósito. Y vamos a estar leyendo en 1 Corintios 1, del 1 al 9. Y les voy a leer el pasaje. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Pablo les dice, como ustedes son los llamados y ustedes son los santificados en Cristo. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que abunda en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y esto es como Pablo empieza su carta a esta iglesia que él mismo había iniciado en una ciudad que se caracterizaba por ser idólatra, pagana, llena de libertinaje, inmoral sexualmente, egoísta, orgullosa de sí mismos, porque estaban en una ciudad que estaba en progreso. Y todas estas características que tenía, Pablo llegó un día a esa ciudad y empezó a predicar y encontró
una pareja de personas que lo escucharon y que los vio fieles y comenzaron a reunirse y Pablo los empezó a enseñar y ahí comenzó una iglesia y después continuaron reuniéndose en el hogar de estas personas y Pablo se fue y de esa manera plantó la iglesia en ese lugar. Pero si ves la introducción que Pablo hace en Primera de Corintios, parece que Pablo está hablando a una iglesia perfecta. Pablo está diciendo como el testimonio de Jesucristo se ve en ustedes. Dice, han sido enriquecidos en todos los dones. Y Pablo da gracias a Dios por esa iglesia. Pero una de las cosas que es controversial en este pasaje es la manera o la iglesia que describe Pablo en estos primeros versículos no va de acuerdo con lo que le sigue a esa escritura, porque más adelante si continúas leyendo Primera y Segunda de Corintios, vas a ver que la iglesia estaba llena de problemas y tenía malas acciones. Los cristianos de allí no eran fieles, seguían en pecado. Y en realidad no estaban dando un buen testimonio de Jesucristo, como Pablo dice al principio. Pablo les dice santificados, llamados a ser santos. Les dice que son recipientes de la gracia de Dios, recipientes del testimonio de Jesucristo y que están enriquecidos en cada don espiritual. Pero más adelante dice, por ejemplo, en Primera de Corintios 1, 12 y 13, habla acerca de la división que hay en esa iglesia. Empiezan a discutir, yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Pedro, yo pertenezco a Cefas, yo pertenezco a Jesucristo. Y esto quiere decir que en el grupo de iglesia, de esta iglesia casi perfecta que Pablo describe, unos estaban siguiendo a un maestro, otros a otro maestro, y entre ellos había divisiones, porque les gustaba más cómo predicaba o enseñaba una persona que otra. Era una iglesia que estaba dividida. En el 6, 7 y 8 les habla acerca de hermanos cristianos que llevan a corte a otros cristianos. Se pelean legalmente delante de la sociedad siendo hermanos en Cristo. Y Pablo los reprende por esa razón también. Había entre esta iglesia enemigos entre hermanos que llegaban hasta pleitos legales. Desigualdad entre pobres y ricos. Les habla acerca de cuando se reúnen a participar en la cena del Señor, les dice como unos llegan y comen y beben y se emborrachan y no les importa que otra gente llegue y tenga hambre. Cada quien miraba por su propio interés y desatendían a la gente que estaba en necesidad. Renuentes a ofrendar o ayudar a la necesidad de la iglesia. En 2 de Corintios 8, 10 al 11, Pablo les habla acerca de la ofrenda para la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Pablo, antes de escribir esta primera carta, les había enviado o pedido que juntaran ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y escribe la primera carta y no lo han hecho. Y escribe la segunda carta y no han juntado ofrenda. Y les vuelve a recordar Pablo en 2 de Corintios. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban en una iglesia, en una ciudad que estaba en progreso, y la mayoría de ellos era gente de dinero, no les gustaba ayudar a la necesidad de los demás. Pero, ¿por qué crees que Pablo entonces está hablando de una iglesia que tiene este testimonio de Jesucristo, una iglesia que muestra la gracia de Dios, una iglesia que tiene todos los dones?
¿Qué es lo que Pablo está viendo en esta iglesia? Pablo está viendo, y si lees al final del pasaje que acabamos de leer, dice, fiel es Dios que los ha llamado. Pablo está confiando en la fidelidad de Dios, no en la obediencia de la iglesia. Y está viendo al futuro, como ustedes están iniciando de esta manera, pero Dios los va a confirmar hasta el fin. Dios los va a ir guiando de aquí a acá. Dios va a ir cambiando sus corazones. Pablo no estaba viendo la situación o las características de la iglesia en ese momento, pero Pablo estaba viendo, aunque son de esta manera, aunque se están peleando, aunque están actuando inmoralmente, una de las características por las que se conoce el libro de Primera de Corintios es por una relación que había de incesto en la iglesia y nadie hacía nada y nadie decía nada. Un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá. Y los líderes de la iglesia y los hermanos de la iglesia, nadie decía nada. Y Pablo escribe y lo reprende. Y a pesar de eso, Pablo los está viendo como Dios los está viendo. Dios los había salvado para cambiar su vida de ser corintios a ser cristianos. Y en ese tiempo, incluso el término corintio, cuando alguien te decía eres corintio, era como eres un depravado. Eres alguien que no tiene razonamiento, no tiene temor de Dios. Pero incluso ahí, Dios había encontrado un grupo de personas a quien iba a salvar. ¿Y a quién había salvado? Y de esa manera Pablo está hablando acerca de la fidelidad de Dios y del trabajo que Jesucristo había hecho en la cruz para ese grupo de personas. De la misma manera que lo ha hecho por ustedes, por los que han creído. Casiel contaba acerca del inicio de Mosaico y te voy a contar un poco más acerca del inicio de esta comunidad. Inició, yo creo, unos 45 años atrás en el estado de Washington, una pareja que no podían tener hijos y oraban a Dios para que los bendijera. Y hablaba acerca de Roberta Horn. Esta mujer empezó a orar a Dios y Dios le confirmó que iba a ser mamá. Y ella lo creyó y empezó a arreglar un cuarto en su casa para un hijo. Y pasaron años. Creo pasaron 5 años y ella no se embarazaba. Y toda la iglesia donde ella asistía ya sabía que ella tenía un cuarto arreglado para un hijo. Y hasta ese tiempo ya se estaba viendo como la loca de la iglesia. Pero ella creyó en la promesa que Dios le hizo. Y nació un hijo que con el tiempo fue agarrando un amor por México y decidió moverse a México. Se casó, tuvo su familia y se movió a México y empezó a buscar un lugar para iniciar una iglesia. Empezó en Querétaro, estuvo como 2 meses y me contaba que en una vez que tenía que regresar a Estados Unidos por cuestiones legales o por su visa, pasó por León y Dios le confirmó que León era la ciudad donde iba a plantar su iglesia. Y después llegó, se empezó a rentar un lugar y empezó a conocer gente. Y empezamos a tener reuniones en su casa y empezamos a hablar de empezar una iglesia, de servir a la comunidad, de formar una iglesia que fuera en realidad una iglesia que sigue a Jesucristo, que forma verdaderos cristianos. Y comenzamos a reunirnos hace 9 años.
Y yo creo que si le hubieras preguntado a Roberta Horn hace 40 años qué iba a pasar con la promesa que Dios le dio, ella no imaginaba lo que iba a pasar. Nosotros no imaginábamos lo que iba a pasar una vez que iniciamos a reunirnos. La situación ahorita no está ni siquiera cerca de lo que nosotros pensábamos y planeábamos. El que inició ya no está aquí, está en otra, regresó a su país y con su familia. Y creo que ustedes son testimonio de la fidelidad de Dios. Estamos aquí por la fidelidad de Dios, no por nosotros, no porque nosotros queremos, no porque haya sido nuestro plan y nos haya salido perfectamente, y por eso el día de hoy estamos celebrando 9 años de reunión. Nadie imaginaba que las cosas iban a pasar de esta manera. Únicamente Dios. Y únicamente Dios es el que nos va a confirmar hasta el fin. Y únicamente la fidelidad de Dios es la que nos va a salvar y mantener dentro de su cuerpo. Y únicamente el trabajo de Jesucristo es el que nos va a salvar. Nada más. Únicamente el trabajo de Jesucristo. Y en eso es que confiamos, y en eso es en lo que creemos. Y por eso vamos a seguir hasta que Dios decida. El propósito como les comentaba, el propósito de la comunidad es crear o formar o guiar a una madurez en Cristo. ¿Y qué es lo que hace una persona o un cristiano que es maduro en sus relaciones con los demás? Si lees en Santiago 5:16, confiesan sus pecados y oran unos por otros. Colosenses 3:13, se soportan y se perdonan unos con otros. Se soportan y sí sabes lo que eso conlleva. Es como, aunque no somos iguales, como decía Pepe, aunque tiene diferencias con Jaciel, de todas maneras se soportan unos con otros. Eso es una iglesia que en realidad está creciendo y madurando. Se aman unos con otros. En Juan 13:34 al 35. Cuando la Biblia habla de amor, no habla de un amor fingido o hipócrita, habla de un amor verdadero, que a pesar de que no me gusta tu forma de vestir, no me gusta tu forma de hablar, te amo, te acepto. Romanos 12:16, tienen un mismo sentir, están caminando en la misma dirección, aún con diferencias, están caminando en una dirección. La madurez en Jesucristo, glorificar el nombre de Dios. Tienen un mismo sentir. Romanos 15:7, se aceptan unos con otros. Dice, así como Jesucristo nos aceptó. Y el final de todo esto y el final de la madurez es que veas lo que Jesucristo ha hecho por ti, y eso mismo veas en tu hermano y en tu hermana. No veas la persona que está ahí que te cae mal y la que no aceptas. Ve lo que Jesucristo hizo por tu hermano o por tu hermana. No lo hizo nada más por ti. Jesucristo vino y murió por la persona que está en tu iglesia y que no te cae muy bien, y que a veces tal vez hasta dudas que es cristiano. Jesucristo tuvo esa misma decisión, esa misma acción, tanto por ella o por él, que por ti. Y eso es lo que nos mantiene unidos.
Y eso es lo que nos ayuda a caminar hacia la madurez en Cristo. Únicamente lo que Jesucristo hizo por nosotros, por cada uno de ustedes, por mí, porque de eso dependemos. Una vez que nosotros podamos vernos como una iglesia que sigue a Jesucristo, aunque lo decimos varias veces y a veces hasta no lo creemos, apenas estamos caminando hacia la madurez. Cuando podamos ver y vivir como una comunidad de creyentes que se aman, que se aceptan, que oran y se perdonan, que tienen un mismo sentir, que siguen a Jesucristo con un mismo propósito de glorificar el nombre de Dios, entonces vamos a ser una iglesia que está comenzando a madurar. Pero podemos ver hacia el futuro y confiar que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para llevarlo a cabo. Confiamos en la fidelidad de Dios. Me ha tocado estar sirviendo desde el principio y hace unos años, hace 5 o 6 años, estar sirviendo junto con Jaciel y las personas que se han sumado a estar apoyando. Y desde el principio no hemos confiado en nuestra habilidad, nuestro trabajo, nuestras obras. Siempre hemos estado confiando en la fidelidad de Dios, para que cada uno de ustedes pueda conocerlo, experimentarlo y vivirlo. Y en realidad llegar a ser una familia. ¿Por qué? Si ves, tenemos algunas personas que el día de hoy nos están visitando. Y cuando estas personas que vienen de visita puedan ver que entre la comunidad cristiana Mosaico de León hay algo diferente, algo que la caracteriza en la unidad, en la forma que tratas a la gente, en la forma que sirves. Cuando los visitantes puedan ver eso y puedan sentirse atraídos a conocer de Dios, entonces podemos decir que estamos caminando hacia la madurez. Si cuando llegan aquí únicamente ven lo que los corintios eran anteriormente, arrogancia, orgullo, crítica, entonces diríamos que estamos en el principio. Pero nuestra oración es que la fidelidad de Dios y el trabajo de Jesucristo en la cruz poco a poco vaya madurando a cada uno de nosotros para poder en realidad servirle y representarlo como Él se merece, como alguien que entregó su Hijo para salvarnos. Vamos a orar para terminar y dar gracias a Dios y pedirle que como dicen en todos los cumpleaños, que sean muchos años más que estemos festejando, pero esperamos que cada vez crezcamos más en la madurez en Cristo Jesús. Que el siguiente año que estemos celebrando seamos diferentes, seamos más humildes, seamos más amorosos, nuestra relación entre nosotros sea más fuerte y nuestra relación con Dios sea mejor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por traernos hasta este día, Señor, a conocer a las personas que has traído a esta iglesia, Señor. Te pido que pongas en nuestro corazón, Señor, un sentir de agradecimiento hacia ti, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por la salvación que nos has dado, Señor, por el lugar que nos has dado en tu familia, Señor, y que confiemos en que
tú eres fiel a tu palabra, Señor, que tú nos tomaste un día de la basura, Señor, para reformarnos nuevamente, Señor, para darnos un valor, para darnos un nuevo nombre, Señor, para darnos un lugar en tu presencia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a glorificar tu nombre, Señor, a poder amar y servir a cada uno de nosotros unos con otros, Señor, y a las personas que vas a seguir trayendo a este lugar, Señor. Te pedimos que cambies nuestro carácter, Señor, que cambies nuestra manera de vivir, de hablar, todo lo que no es conforme a tu palabra, Señor, todo lo que no te glorifica, Señor, que lo vayas quitando de nosotros, Señor, para poder servir a las personas que vas a traer. Te damos gracias cómo inició esta iglesia, Señor. Te damos gracias por la familia Horn, Señor, por los que han colaborado de alguna manera para que esto continúe, Señor, y únicamente por tu amor y tu fidelidad, Señor, confiamos que vamos a seguir adelante. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.